Bueno, seguimos ante el Brexit de nunca acabar. La Unión Europea ha decidido conceder a Theresa May una extensión flexible del Brexit hasta el 31 de octubre. No ha sido una decisión fácil. Los líderes de los 27 países miembros han estado durante más de 8 horas debatiendo el camino a seguir. Para analizar el nuevo panorama que se presenta nos acompañan dos expertos ya habituales en nuestra mesa, expertos en Derecho Internacional y de Europa, Maricruz Arcos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Miguel Acosta, bienvenidos a los dos. Hola, buenas tardes, gracias. Para hacernos una primera aproximación, nuestra compañera y directora de Andalucía al Día, Marisa Doctor, nos da las claves desde Bruselas de esta intensa reunión. Si hay una palabra que define la decisión tomada por los 27 es resignación. Sinceramente, no les ha quedado otro remedio que conceder una segunda prórroga si querían evitar un Brexit sin acuerdo. Y en eso lo tenían claro. La economía de Europa no está tan fuerte como para soportar un caos de ese tipo. Así es que la nueva fecha es el 31 de octubre, una prórroga flexible, es decir, si el Reino Unido aprueba antes el acuerdo, su salida de la Unión será inmediata. ¿Por qué esta fecha? Porque el 1 de noviembre se renuevan los puestos de la Comisión Europea y no quieren que haya un nuevo comisario británico. Como ha dicho Juncker, hay que atar en corto a los británicos para evitar cualquier sabotaje al proyecto europeo. Y un último apunte, si Reino Unido no celebrara elecciones europeas en mayo siendo aún Estado miembro, incumpliría los tratados, por lo que saldría de la Unión automáticamente el 1 de junio. Bueno, pues ya saben, ya hay fecha. 31 de octubre es el final de esa prórroga, bueno, de esta nueva prórroga. Y se incluye también una especie de cláusula de revisión en junio para estudiar cómo continúa el proceso en el Reino Unido. Bueno, una primera valoración, Maricruz. Bueno, pues menos mal que se ha hecho esta prórroga, porque efectivamente, como decía Marisa Doctor, si no hubiera sido una situación caótica. Un Brexit sin acuerdo, que era lo que estábamos abocados para este viernes, hubiera sido malo para todos. Fatal para los británicos, pero malo para todos. Entonces, bueno, si hay alguna posibilidad de conseguir el acuerdo, más vale que sea esta prórroga. 31 de octubre, bueno, pues al menos, como se explicaba, salvamos la comisión. Pero es un desastre respecto a las elecciones al Parlamento Europeo. El propio Tajani decía, no lo podemos tomar a broma, ¿no? Miguel. Claro, es que la sensación que da es que se está jugando con el Parlamento Europeo sin tener voz ni voto en las elecciones. Incluso, fijaos, si antes del 22 de mayo no hay un acuerdo de salida, se entiende que Reino Unido participaría en la campaña electoral, participaría en el Parlamento Europeo. Bien, pero es que la campaña comienza, si no me equivoco, el 9 de mayo para las elecciones, y entonces eso implica un desembolso económico por parte del Reino Unido que va a tener que hacer sí o sí si no hay un acuerdo para esa fecha. Eso es algo y sería que no para parece... unos pocos meses, exactamente, hasta octubre. Y además da la sensación de que eso no se ha previsto, no se ha dicho absolutamente nada en el Consejo Europeo. Bueno, la verdad me parece que la sensación que hay es que no se ha decidido, no se ha tenido en cuenta muchísimas cosas antes de haber convocado ese referéndum del Brexit. Bueno, la canciller alemana Merkel ha estado en todo momento favorable a conceder esta nueva prórroga al Reino Unido para evitar un Brexit abrupto. Sin embargo, el presidente francés Macron se ha mostrado muy contrario a ello porque teme, como decía nuestra compañera Marisa Doctor, que el Reino Unido se convierta en una especie de caballo de Troya dentro de las instituciones europeas y boicotee las decisiones importantes que debe tomar la Unión Europea de cara a su futuro. Efectivamente, ese es el gran peligro. En un discurso de Farage, el líder de UKIP en el Parlamento Europeo, creo que fue el 13 de marzo, decía, pero ¿quieren ustedes que yo esté otra vez aquí sentado, yo con mis amigos, para destrozar la Unión Europea? Sí, ellos lo decían así abiertamente, y ese es el verdadero peligro, porque, bueno, aparte del coste de realizar esas elecciones, el coste y la indefinición para los demás, porque España, por ejemplo, si Reino Unido no participa, tiene 59 escaños, y si Reino Unido participa, 54. 5 menos. ¿Nos vamos a esperar a imprimir las papeletas con las listas a que el Reino Unido hasta el 22 de mayo pueda decidir que no participa? Sería una locura. Bueno, y también
propia composición de la Eurocámara. Claro. Porque se preveía que hubiera una reducción de eurodiputados de 751 que tiene ahora, pasaría a 705. Algunos países, como es el caso de España, con la salida del Reino Unido, ganaría 5 escaños. Claro, y ahora Francia todo eso, también. Francia también. Todo eso quedaría paralizado, ¿no? Sí, Entiendo. sí. Quedaría paralizado al menos hasta que se produjera la desconexión y efectivamente salieran los diputados británicos, que entonces me supongo que habría un reajuste de las plazas, ¿no? Lo mismo que ha habido en otras ocasiones, un reajuste, bueno, pues cuando ha entrado algún Estado miembro a mitad de periodo, España le pasó, Croacia, por ejemplo, o Croacia, ¿no? Entró a mitad de periodo y se le pusieron unas sillas plegables. Claro. Pero planteabas algo que creo que es más interesante, que es la reticencia de Macron. La reticencia de Macron, espero que no sea solo por los 5 franceses que no van a estar en el Parlamento Europeo, sino porque efectivamente yo creo que Macron tiene un proyecto de Europa muy interesante ahora mismo, está relanzándolo muchísimo. No se nos puede olvidar que es que el día que ganó las elecciones, en la pirámide del Louvre subió no con la marsellesa, subió con el himno de Europa, es decir que tiene un proyecto europeo muy potente, muy interesante, y efectivamente esta posición dentro del Parlamento Europeo lo reventaría, ¿no? Bueno, parece que por primera vez desde que se iniciaron las negociaciones del Brexit con el Reino Unido se ha producido un quebrantamiento en esa unidad europea, ¿no? Se vio ayer, se reflejó ayer en esa cumbre extraordinaria, porque no todos los países estaban de acuerdo con qué vía tomar, ¿no? Sí, se llegó a parecer un acuerdo de consenso. Estaba Alemania fundamentalmente una posición muy flexible, muy a favor de, digamos, de proteger la posición del Reino Unido dentro de la Unión Europea, incluso con una prórroga más allá de un año, que desde mi punto de vista implicaría en la práctica que el Reino Unido jamás saldría, con las consecuencias negativas que eso puede conllevar. ¿Que tú crees que no saldría con una prórroga larga? Lo veo muy prórroga complicado, larga. porque implicaría en la práctica posiblemente convocatoria de elecciones en Reino Unido, un nuevo gobierno que a lo mejor pues incluso puede promover un segundo referéndum, ahí incluso con el impulso del Partido Laborista. Pero fundamentalmente decía que se abrían distintos escenarios. Uno era precisamente un nuevo referéndum, nuevas elecciones o incluso que se apruebe ese acuerdo, que es algo improbable, o la dimisión de Theresa May, es decir, un relevo en la... Sí, o incluso podemos llegar a la situación en la cual el Parlamento británico vote finalmente a favor una de las propuestas, que es la de el mercado único, digamos, una situación similar a lo que hay en Noruega, se le conoce como mercado único 2.0, algo similar, con la aplicación de determinadas normas, y eso posiblemente podría ser factible, sobre todo a efectos de salvar lo que es la frontera de Irlanda. ¿Y qué veis más posible que ocurra de todas estas posibilidades que hay ahora mismo? Bueno, eso realmente es bastante complicado, dado la cantidad de posibles escenarios. Hay algo que se ha achacado mucho a Theresa May, y es que ha tardado casi 3 años en sentarse a negociar con el Partido Laborista. En ese caso, en el caso de que esas negociaciones salgan adelante, yo creo que lo más factible es que sea aprobado el acuerdo de retirada. Como primera opción. No quiere decir que sea la única. Perfectamente una segunda opción podría ser claramente esa opción de mecanismo de Noruega o el mercado único 2.0 como una opción B. Una tercera opción. ¿Elección y referéndum lo rechazáis, lo descartáis en principio? No descarto, pero quizás sea una tercera opción. La broma que circulaba estos días en los WhatsApp británicos era que iba a llegar el final de mayo antes del final de abril, ¿no? Que jugando con las palabras. Bueno, y precisamente con una situación tan enrocada como esta, ¿por qué no dimite Theresa May? A mí ahí se me escapa el por qué no dimite. Yo creo que, creo que en aplicación de pura política hubiera dimitido después del primer rechazo catastrófico, ¿no?, que tuvo con el acuerdo. No obstante, bueno, pues todo vale si el final es bueno, ¿no? Que si al final al menos se consigue que haya un acuerdo entre laboristas y conservadores. Si hay un acuerdo entre laboristas y conservadores, aunque tampoco veo muy clara cuál es la postura de Corbyn, ¿no? Que tampoco está... los laboristas no sabemos si van o vienen, ¿no? Pero
probablemente la salida más ágil sea aprobar el acuerdo y hacer una negociación interesante de la relación de futuro, que ahora mismo son 20 páginas. Claro, lo que pasa es que uno dice, si en todos estos meses no se ha aprobado ese acuerdo, no se ha dado ni tan siquiera un pasito hacia adelante, ¿por qué ahora sí? Porque ahora parece ser que Theresa May se ha dado cuenta de lo que tenía que haber hecho era negociar con la oposición. Esa es la gran diferencia respecto a los últimos 3 años. Hay en cualquier caso un tema que quisiera comentar, que lo veo esencial, y es esa insistencia de Francia fundamentalmente de una cooperación sincera por parte del Reino Unido una vez que se siga manteniendo dentro de la Unión Europea a efectos de no obstaculizar el proceso de integración. En esa idea de renacimiento, de relanzamiento de Europa por parte de Macron, lo que no le vale, por decirlo de algún modo, es que nos encontremos con el gobierno británico actuando en el seno del Consejo, los parlamentarios británicos obstaculizando, vetando el desarrollo de nuevas normativas que pueden favorecer la integración. Tenemos que tener en cuenta que tradicionalmente el Reino Unido ha estado totalmente en oposición a determinadas políticas. Por ejemplo, las cuestiones de seguridad y defensa las ha vetado y bloqueado una tras otra. Lo primero que se consiguió en la Unión Europea después del referéndum del Reino Unido es por fin el desarrollo de una cooperación estructurada permanente, una cooperación en materia de la industria de defensa. Claro, esto simplemente es un grano de todo lo que realmente quiere relanzar la Unión Europea, y lo que no está por la labor es, digamos, que sigan obstaculizando el Reino Unido. El Reino Unido se ha comprometido a actuar de manera constructiva y responsable durante esta prórroga. ¿Vosotros os lo creéis? Y se supone que hasta ahora no lo han hecho, hasta ahora no han sido responsables. Es decir, a mí eso me da que pensar mucho, ¿no? Esa declaración. Es como si dijeran, nos comprometemos a estar un poco al margen. Claro, y no como hasta ahora han estado de lleno metido en la Unión Europea, claro, decidiendo, tomando parte en todos los organismos. Bueno, poniendo zancadillas, como bien explicaba Miguel, a todos los posibles desarrollos verdaderamente de este proceso de integración y que pueden beneficiarnos a todos. Entonces, bueno, pues sí, terminan de poner esas zancadillas, pero la solución es mucho más clara a partir del acuerdo. Comprendo que las 584 páginas hay que merendar antes de leérselas, ¿no? Pero hubiera sido mucho más clara, es decir, tenemos una desconexión en el año 19, tenemos hasta diciembre de 2020 para que este Estado se vaya yendo progresivamente, y bueno, pues se plantean cuestiones como los asuntos que hay ante el Tribunal de Justicia en los que el Reino Unido es parte, o los funcionarios que están trabajando para las instituciones europeas, o todas estas cuestiones. Ahí hay un plazo de desconexión. ¿Qué es lo que pasa? Que nos vamos comiendo esos plazos a medida que vayamos tardando en aprobar el acuerdo. Está claro que se han ido agotando los plazos sin dar pasos, se han mantenido casi paralizadas las negociaciones. Parece que hasta ahora no se había hecho absolutamente nada por parte del Reino Unido, y ahora a prisa y corriendo se quiere llegar a un acuerdo que sea muy beneficioso para el Reino Unido y no tanto para la Unión Europea. Bueno, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha dicho que se podría estudiar aplicar al Reino Unido una especie de estatuto especial de país saliente. ¿Eso podría...? Sí, creo que lo ha denominado país miembro saliente, creo que lo ha denominado. Es un tema de lo que, digamos, al igual que la cuestión de la campaña electoral para el Parlamento Europeo, plantea muchas dudas. Esto es, en esa cooperación sincera que se va a exigir a Reino Unido dentro de las instituciones, lo que se prevé es que cuando se esté legislando se legisle entre 27 estados y finalmente se obtenga el visto bueno de Reino Unido como un país número 28, pero prácticamente sin ningún tipo de margen de maniobra. Eso, desde mi punto de vista, desde un punto de vista jurídico, legal, sería tumbado el primer día por el Tribunal de Justicia. Es decir, o es Estado miembro con todos sus derechos y obligaciones o no lo es. Pero un término medio, como establece el presidente del Consejo Europeo, eso no es viable. Otra cosa es esa cooperación sincera, que no es ni más ni menos que una cooperación legal que existe desde el principio del proceso de integración, de los años 50. No estamos introduciendo nada nuevo. Claro, es una obligación que está en el propio tratado escrito. Exactamente, de la lealtad federal clásica, ¿no? Que incluso la llamamos... Claro. Las elecciones europeas está claro que marca mucho el panorama a seguir, el camino a seguir, en este caso. Bueno,
Si el Reino Unido no quisiera participar en esas elecciones europeas, por todo lo que hemos dicho, porque es un desembolso, es un dinero, una inversión que hay que hacer, un gasto para unos cuantos de meses, para unas instituciones a las que después no va de las que no va a formar parte después. Bueno, en caso de que no quiera participar en las elecciones europeas y tampoco haya alcanzado un acuerdo, ¿debería abandonar de forma abrupta el 1 de junio o se esperaría al 31 de octubre? Yo creo, verás, esto como lo del Parlamento Británico, todo es posible menos convertir un hombre en mujer y ya tampoco, bueno, pues algo parecido pasa, ¿no? Es decir, todo es posible, cabe siempre una interpretación política que cambie. Jurídicamente no cabe otra, como explicaba Miguel, que ¿eres miembro o no eres miembro? Y si eres miembro, tienes que participar en las elecciones al Parlamento Europeo. Y si no quieres participar en las elecciones al Parlamento Europeo, tienes que dejar las llaves de la casa antes de que empiece la campaña. Las elecciones ya están convocadas. Y además no es un Parlamento Europeo cualquiera, bueno, es el mismo de siempre, pero no es una legislatura cualquiera, es una legislatura esencial para el futuro de la Unión Europea. Y no nos podemos permitir estar con estos juegos de manos de, bueno, ahora estoy pero no estoy, y no te digo hasta el día antes si voy a participar o no. Bueno, está poniendo en cuestión a todo el proceso de integración y al resto de los Estados miembros. ¿Tenéis la sensación de que el Brexit se está desinflando y que los británicos especialmente y el gobierno también no saben lo que quieren? Bueno, no saben lo que quieren desde hace 3 años. Quien se está desinflando, en cierto modo, es el interés de la ciudadanía europea por el Brexit, dado que no consiguen, por lo menos la sensación que yo tengo, dado que no consiguen realmente llegar a un acuerdo con Reino Unido. Hay muchos retos a los que hay que hacer frente, que está todo absolutamente paralizado por la indecisión británica y muestra de ello es la posición francesa. Vamos a dejar... ¿No quieren estar en la Unión Europea? Bien, ahí tienen la puerta, vamos a dejar las cosas claras y vamos a avanzar con independencia que se produzca o no un Brexit. Por lo cual, ese desinflamiento que comentabas, en todo caso, me parece más de la ciudadanía europea, de los gobernantes políticos europeos. ¿Y los británicos, no pensáis que los ciudadanos británicos están también? Asustados. De alguna manera también, y yo creo que por eso están tan asustados los brexiters duros. Los que quieren irse sí o sí, lo que ven es que con tanta prórroga, contando que lo que, como tú comentas, se va desinflando, dicen, oye, es que nos vamos a quedar aquí, y que incluso plantean, es que estamos traicionando al pueblo británico, porque, bueno, pues esto se va a ir diluyendo de tal manera, que al final... Además, otra prórroga, y si llegamos al 31 de octubre y no se ha conseguido un acuerdo en el Parlamento británico, lo más lógico es pensar que se le va a dar otra prórroga, con lo cual realmente la lectura, jurídica del artículo 50 realmente no tendría ningún tipo de sentido, porque lo que se pretende, al menos de Bruselas, es que Reino Unido no salga. Claro. No salga. Entonces, por eso le comentaba al principio que una prórroga muy larga implicaría a todas luces pues que Reino Unido se mantuviese. ¿Y no son demasiadas oportunidades las que está dando la Unión Europea al Reino Unido? Es que son conscientes claramente del daño tan enorme que va a provocar no solamente en Reino Unido, sino también en la Unión Europea y en la economía mundial. Claro, una pero ruptura los británicos también van a sufrir muchísimas pérdidas, ¿no? Entonces también deberían de ser conscientes de que un Brexit abrupto, un Brexit sin acuerdo, pues sería ruinoso también para su país. Pero ¿no? los británicos, pero no parece que se han dado cuenta los dirigentes británicos. Los políticos británicos. Pero sí. Trump, por ejemplo, hoy declaraba que mal se estaba portando la Unión Europea, que dura estaba siendo con el Reino Unido, con lo cual todavía me desconcierta más. De locos, la verdad que de locos. Bueno, de nuevo está la pelota en el tejado de Londres, veremos a ver qué ocurre de aquí al 31 de octubre o a primeros de junio, para saber si el Reino Unido, que sí ha anunciado que va a participar en las elecciones europeas, pero bueno, no sabemos si va a seguir para adelante, va a seguir para atrás, porque con lo que hemos visto hasta ahora no se tiene nada de claro lo que puede hacer o lo que puede decidir el gobierno británico. Bueno, Maricruz Arcos y Miguel Acosta, muchísimas gracias por habernos acompañado, haber estado aquí en esta última mesa de expertos hasta después de las elecciones del 28 de abril. Hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad y después Ángel Gámez y su equipo nos trae la actualidad del deporte. Nosotros volvemos con un nuevo avance informativo a las 6:15. Hasta entonces.